Amigos, el mercado cripto no se recupera y tanto Bitcoin como el resto de criptomonedas están teniendo distintas caídas, al menos en lo que respecta a una temporalidad de una hora, lo cual puede tener correlación directa con lo que es el fractal mayor, es decir, la temporalidad del gráfico diario. Para esto vamos a empezar el análisis en Bitcoin en gráfico de una hora. Y aquí vamos a desmenuzar y desglosar distintas cosas que podemos ver dentro de la misma acción del precio. Por ejemplo, tenemos nosotros que en el gráfico de Bitcoin hemos tenido toda una subida interesante desde este punto de aquí, donde el precio subió, tocó la media exponencial del 55, tuvo una lateralización que es bastante positiva en la zona de la media exponencial del 55 y lo que hizo el precio es nada más y nada menos que acumular fuerza para tener un siguiente impulso a la alza, ¿vale? Esto dentro de lo que es este fractal menor, ¿vale? En lo que respecta a la subida, tenemos de que luego de haber entrado este volumen de la subida, con esta fuerza y volumen que vemos en la parte de abajo, el precio luego estuvo haciendo unos pequeños que yo le llamo chops, es decir, movimientos forzados, débiles, sin volumen, enclenques a la alza, ¿vale? Es decir, que luego de que ingresó este volumen de aquí, el precio siguió empujando, posiblemente por el retail, que es el que maneja menos volumen, y que a partir de aquí, pues evidentemente, al haber inconsistencia y falta, sobre todo, de volumen en la parte de abajo, pues el precio terminó haciendo lo siguiente. Primero que nada, antes de caer, liquidamos a los shorts. Luego de que barremos y liquidamos a los shorts, nos desplomamos, rebotamos y seguimos con el desplome tal cual como lo estamos viniendo haciendo en la estructura actual. ¿Ok? Ese es el resumen en general a nivel de acción del precio de lo que podemos interpretar del gráfico de Bitcoin y lo que ha venido haciendo en las últimas, diría, 24 horas, 48 horas. ¿Ok? Entonces aquí simplemente es eso, ¿vale? Lo más importante de lo cual debemos nosotros enfocarnos es que el movimiento, si está subiendo de esta manera, ¿vale? Que se nota cómo está subiendo con bastante debilidad como aquí, y vemos que no hay prácticamente volumen, eso es igual a señal de alerta. Y antes de que el precio quiera caer, obviamente los market making no son tontos y lo primero que hacen que es, a todos los que están entrando en short, los barremos y los limpiamos primero. Y ahora sí que el precio haga su movimiento orgánico, ¿ok? Entonces ese es un poco el resumen de la estructura que hemos venido llevando en temporalidad de una hora, ¿ok? Y ahora, respecto al futuro, ¿qué se puede esperar en Bitcoin gráfico de una hora? ¿Ok? Miren, lo que podemos esperar es simplemente, a partir de este punto, pues evidentemente estructura bajista. Podemos ver cómo todo este movimiento de ventas en Bitcoin se ha generado con creciente pronunciada en todo este pico de volumen que pueden ver en el perfil de abajo. A comparación de esta subida, que no hubo casi volumen, pues aquí sí está viendo bastante volumen y de ventas. Así que cuidado con Bitcoin, que en gráfico de una hora, pues evidentemente estamos haciendo mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos, lo cual es evidentemente estructura bajista. Si trazamos a partir de aquí este máximo, este máximo, y este máximo, y este mínimo, y este mínimo, y este mínimo, el movimiento en resumidas cuentas ha sido este, ¿vale? Los tres impulsos recientes que hemos tenido en gráfico de una hora de Bitcoin, con lo cual evidentemente estamos en tendencia bajista, y a partir de aquí, en tendencia bajista, ¿qué es lo que se puede buscar o qué es lo que se puede lograr? ¿Vale? Pues obviamente en tendencia bajista lo que se espera es esto, rebotes como este para seguir cayendo, rebotes como este, que ni siquiera fue un rebote, fue solamente un lateral con pequeñas velas verdes para seguir cayendo. Es decir, buscamos el movimiento de pullback para pullback short o pullback caída, que es básicamente lo que estamos armando en lo que es la temporalidad de una hora. Pero lo importante ahora es trazar cuál sería el soporte más interesante para esta estructura bajista que estamos formando. Para esto vamos a apalancarnos de lo que es Fibonacci, ¿vale? Vamos a usar la herramienta de retrocesos de Fibonacci y vamos a colocar este mínimo de aquí, que es el inicio del impulso, y vamos a trazar esta zona de aquí, que es el máximo del impulso, esta de aquí, ¿ok? En este punto tenemos punto A, punto B, tenemos todo el recorrido y a partir de aquí las zonas más importantes de soporte para toda esta estructura de tendencia bajista serían el punto 5 Fibonacci, que son los $61.000, y la siguiente zona los 59.967, prácticamente los $60.000 redondos. Esas serían las siguientes dos zonas importantes de soporte a nivel de retrocesos de Fibonacci, a nivel de todo este impulso de aquí. Entonces en esta zona, que es el punto 5 Fibo y el punto 618 Fibo, deberíamos ver cierta reacción, es decir, que sería la zona en la cual uno debería marcar algún tipo de ataque u operativa en disparos, en intentos a la alza.
¿ok? En este punto en el presente rebotaremos, seguiremos cayendo, pues para esto vamos a usar evidentemente los osciladores de la parte de abajo y podemos ver que el precio ha venido pues cayendo y cayendo y vemos que el volumen se ha mantenido, lo cual es evidentemente algo no muy positivo, sigue cayendo con volumen, con lo cual el precio puede empujar más hasta la zona de este recuadro morado que es entre 60 y 61.000 que estamos trazando según el retroceso de Fibonacci. Vemos que el RSI estocástico recién está empezando a tocar la zona de sobreventa y vemos que nos queda todavía un poco más de desarrollo de squeeze momentum o de valle rojo en esta parte de aquí. Con lo cual el desarrollo da apariencia de que quiere seguir cayendo un poco más el precio de Bitcoin y veremos si realmente marcamos ese suelo en la zona que estamos trazando, ¿vale? Entonces amigos, diría que el rebote sería bueno buscarlo a partir de aquí, no tanto a partir de aquí. De todas maneras, si vemos en el pasado, esta zona que marcamos de 0.5 y 618 Fibo, pues también coincide con estas zonas de absorción importantes que hemos tenido antes. Esta zona de aquí y esta zona de aquí, que tuvimos que también ha generado bastante reacción en el precio en múltiples ocasiones. Y en este caso, al atacar aquí, pues esperaría de que suceda lo mismo, de que sirva como un punto de reacción o de rebote en el precio. ¿Vale amigos? Entonces, entre comillas, al corto plazo, lo óptimo sería priorizar cortos, priorizar shorts, pero evidentemente luego de rebotes, ¿vale? No vas a entrar en short cuando el precio ya está aquí. El short se hace aquí arriba, ¿vale? En esta zona de aquí, en esta zona del toque a la media, en esta zona de aquí, ¿vale? No, evidentemente, cuando estamos en plena caída libre, como estamos teniendo ahorita en el precio de Bitcoin, ¿ok? Simplemente es como un consejo, un tip que les doy para tener mucho cuidado. En lo que respecta a la temporalidad del gráfico de 4 horas, tenemos de que, pues Bitcoin está representando exactamente lo mismo que hemos desmenuzado y desglosado del gráfico de 4 horas. Es lo mismo, compañeros, porque si trazamos aquí lo mismo, un retroceso de Fibonacci, podemos ver que la zona de Fibo es el mismo rectángulo que hemos marcado, ¿ok? Esa zona que hemos puesto el recuadro de aquí, ¿vale? Y la demás información que nos muestra esta temporalidad es lo mismo, la debilidad. Es decir, que tuvimos este primer impulso fuerte con volumen y luego de ello tuvimos este tipo de subida súper débil con esta caída de volumen. Un tremendo drop de volumen, lo cual evidentemente no es positivo para el precio y ha terminado generando de que el precio pues termine teniendo correctivas, ¿vale? Y ahí seguimos cayendo, de hecho, ahorita en gráfico 4 horas. Lo que nos toca ahora es esperar a que el precio genere un nuevo dip, ¿vale? Algo similar como esto, donde el precio se detiene de caer, genera algunas velas de pausa, vemos que es una zona interesante de soporte y a partir de ahí operar alguna operativa a la alza, es decir, algún long, ¿vale? Pero para ello debemos esperar esto. Velas de pausa, ¿vale? Que el precio genere un suelo y un dip, porque evidentemente este, entre comillas, que parecía un posible inicio de tendencia alcista, pues falló. No fue una continuación alcista, el precio decidió romper a la baja, con lo cual desde que perdemos esta zona de la media exponencial de 55, con esta vela actual que estamos formando, pues ya se anula totalmente cualquier tipo de tentativa a que el precio pueda intentar seguir subiendo, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es el fractal mayor, la temporalidad que en mi opinión es bastante relevante, el gráfico diario. Dentro de lo que es el gráfico diario podemos ver de que Bitcoin ha cumplido el patrón y el panorama que teníamos proyectado, que era una subida a partir de aquí y un pequeño empuje más a la alza hasta topar casi la zona del point of control, que fue esta zona de aquí. El precio prácticamente a duras penas tocó esta zona de point of control y ya ha generado este rechazo que está teniendo actualmente. En lo que es un gráfico diario, pues también podemos ver cómo ha generado Bitcoin cada vez mínimos decrecientes, de esta manera, ¿no? Es decir, que Bitcoin generó este máximo y ahora recientemente este máximo que sigue siendo menor al anterior, lo cual nos confirma de que seguimos teniendo estructura bajista, ¿ok? Vamos a ver si es que Bitcoin logra aguantar y no perder este mínimo que generamos en los 58.000, 57.000 para luego tener algún nuevo impulso de recuperación. Eso sería positivo para el precio. Sin embargo, si perdemos esa zona, el siguiente target sería el máximo soporte del semanal, que es entre los $50.000 y los $52.000. Esta zona de aquí. Evidentemente estos son targets objetivos, todo se basa obviamente en probabilidades, así que si el precio viene a caer con fuerza, este sería el siguiente target, ¿vale? Un siguiente mínimo decreciente como hemos venido respetando, cada vez mínimos más bajos, con lo cual pues nadie puede negar que evidentemente estamos en estructura bajista, en gráfico diario, estructura bajista, en gráfico de una hora, y en 4 horas estamos en formación o de un rango o de continuación de la estructura bajista, lo cual falta todavía ver cómo consolida el precio en 4 horas, pero en una hora y en diario pues evidentemente estamos viendo que el precio no ha logrado aguantar esta zona, ¿vale? Porque si Bitcoin hubiera aguantado aquí varias velas, ¿vale? No estaría cayendo, pues sería positivo para buscar impulsos a la alza, ¿vale? Es decir, una ruptura, pero el precio vemos que tocó la zona del point of control que era aquí y ahora ya está rechazando, está cayendo. Entonces no es muy positivo que digamos
para la acción del precio. Ok, chicos, de todas maneras recuerden que estamos en año de bull run, estamos en año de bull market, con lo cual a mí nadie me quita el panorama y el escenario de que mientras más haya velas rojas, mientras más caiga Bitcoin y las altcoins, yo voy a seguir comprando y acumulando, comprando y acumulando. En lo que respecta a operativa en futuros, saben que yo no soy muy fan ni partidario de entrar en short, mucho menos en Bitcoin, que es el rey de las criptomonedas, pero sí se podría operar en ambas direcciones, long o short, en temporalidades de scalping, gráfico de 15 minutos, gráfico de 5 minutos e incluso una temporalidad de day trading, que es una temporalidad de una hora. En esas temporalidades sí se podría operar en ambas direcciones con una estructura correcta y sabiendo que el gráfico diario está a favor del impulso al que tú vas, ¿vale? En lo que respecta a gráfico diario, semanal, yo principalmente no opero futuros, sino que spot. Y cuando veo velas rojas como estas, o como estas, son, en mi opinión, oportunidades para comprar. Con esto dejamos clara la operativa y ahora vamos a pasar al mapa de liquidaciones para ver dónde está principalmente la zona de liquidación de los long, short y distintos operadores del mercado. En este caso podemos ver que en la temporalidad de 15 minutos, pues toda esta caída que ha venido teniendo Bitcoin desde este tope de aquí, toda esta caída, pues básicamente ha barrido toda la liquidez que se ha ido acumulando de los longs. Con lo cual, amigos, en mi opinión, pues ya no hay mucha liquidez que barrer en la parte de abajo. Así que podría ser interesante operar desde este punto algún tipo de rebote al alza, es decir, un rebote pequeño de Bitcoin en temporalidad de 15 minutos, temporalidad de una hora, ¿ok? En lo que respecta a la liquidez de la parte de arriba, podemos ver que hay una zona muy importante hasta los $66.400, con lo cual si Bitcoin quiere tener un impulso a la alza, quiere tener una recuperación, pues hasta aquí aproximadamente debería tener una subida el precio. Esto evidentemente suena descabellado en lo que es temporalidad de una hora, y de hecho lo es, porque es un movimiento de $4.000, $5.000 a la alza. De hecho, no me fiaría demasiado de buscar esa liquidez de los shorts que está por los 66.500, porque digamos que estamos cayendo en gráfico de una hora con volumen, y si estamos viendo estructura bajista, caída con volumen, pues evidentemente no es de fiar entrar en long, ¿vale? Hasta que marquemos algún tipo de suelo o estructura favorable para buscar esas operativas a la alza en long. Así que bueno, amigos, eso ha sido todo por este análisis, por este video el día de hoy. Espero que haya aportado el máximo valor a sus operativas y visiones de mercado, y nos vemos en la próxima. Chao.